tus manos me hicieron y me formaron. Esto es algo maravilloso. Y estando en la iglesia en casa, yo digo por broma y por cariño, por culpa del laberinto, eh, me motivó sus preguntas, que siempre son excelentes, las preguntas de todos nos motivan, me motivó a empezar a desarrollar el tema, una pasada desde la creación hasta el día de hoy. Ay, Dios mío, ¿cómo se puede hacer eso? Pero lo hicimos y quedamos contentos. Pero obviamente yo me quedé picado porque en la creación, ¿cómo fuimos nosotros hechos? Y el hombre fue hecho en el sexto día y ahí nosotros nos quedamos y pasamos, porque ¿qué vamos a decir? Pero dice la escritura que sus manos me hicieron y me formaron. Las manos de Dios. ¿Con qué razón existe en el hombre tanta capacidad? No fue como el resto de la creación que Dios dijo que se hiciera, hizo las aves, hizo los animales, hizo también la fauna, todo, la flora, todo lo hizo el Señor. Pero para el hombre, Él dice que lo formó, Él con sus manos. Y me encanta esta imagen que tenemos ahora en pantalla, porque uno puede ver la pequeñez del hombre, pero Dios no nos hizo bebés. Dios no hizo un bebé, Dios hizo un hombre. Sin embargo, para no darle crédito a ningún hombre en particular, pues los bebés, hombre, mujer, ahí están, ¿no es cierto? Y vemos nosotros cómo cuando Dios le tomó de sus manos, no solo lo formó, no solo lo hizo, no solo le dio la forma, porque nosotros nos podemos imaginar agarrando Dios el barro como lo haría un arquitecto o un escultor, más bien dicho, que del barro va formando al hombre y le va dando una forma. ¡Wow! No está hablando de un escultor, está hablando de Dios Todopoderoso. Cuando Él formó al hombre, se puede usted imaginar los detalles y tanta cosa que en el corazón de Dios estaba, porque lo que Dios estaba haciendo al formar a un hombre, lo estaba haciendo formar a su imagen y a su semejanza. Y nosotros nos quedamos en la imagen física, porque conocimos a un Jesús que nació, ¿no es cierto?, físicamente acá. Pero en realidad lo más importante era la manera, su manera orgánica, su organismo, las funciones de su cuerpo, ¿no es cierto? Cómo iba a funcionar, cómo iba a ser alimentado y cómo todo iba a correr. Y algo querían hacer su cerebro, su mente y ponerle un espíritu, un alma dentro de y aquella persona, ¿no es cierto? Y por último, dice que el Señor, una vez que terminó la obra, ¿qué hizo? Sopló aliento de vida, sopló lo que en él había, todo, para que entonces de repente aquel hombre fue un ser viviente, ya no un barro, no una escultura, algo magnífico. Entonces sus manos me hicieron y me formaron. Vamos a hablar un poco de esto y yo les recomiendo que en sus casas lean el boletín, porque en el boletín me fui un poco hablando de Job. Hoy lo vamos a utilizar. Pero quiero que ustedes vean esta imagen que habla de un fruto, conocidas las uvas por todos nosotros, como uno de los frutos más exquisitos. No necesariamente el que más nos guste a algunos, pero tal vez sí. Pero yo puse los 4 elementos necesarios por los cuales Dios formó al hombre, que al mismo tiempo está dado para la tierra, para que nosotros podamos verlo y ejemplificarlo de mejor manera. Por supuesto, tenemos la tierra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fue el todo fruto, todo árbol se planta en las tierras y obviamente el Señor cogió la tierra y la semilla, hermanos, en la palabra de Dios dice claramente que la semilla es la palabra de Dios. Y cuando nosotros tenemos la Biblia como una semilla, cuando solo leemos la Biblia, por eso es tan importante que es estar leyendo la Biblia y leyéndola, porque aunque no necesariamente entendemos todo, cuando nosotros le leemos, esa palabra es viva, esa palabra es semilla, esa palabra cae en nosotros y de repente vamos a empezar a desarrollar cosas y ante todo, no una forma, porque lo más importante nosotros necesitamos el agua.
como del Señor, ¿no es cierto? Que somos nosotros esa semilla y esa planta que está creciendo. Y el agua, dice la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La propia palabra de Dios es el agua que nosotros necesitamos. Y por supuesto, por último, el fruto. Y es lo que nosotros tenemos que ir creando. Un árbol que está plantado en lugares y que lo más que va a dar es sombra. O como dicen, este árbol no da ni sombra, este da lástima. ¿Ah? Entonces nosotros no tenemos que ser un árbol que da lástima. Nosotros tenemos que ser un ser que da lástima. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que después que Dios con sus manos nos formara, con sus manos nos hiciera y que nos tuviera esa delicadeza de poner su semejanza en nosotros, nosotros reflejemos un árbol seco, un árbol sin fruto? Lo más importante de esto es que demos el fruto, porque el fruto es el resultado del alimento que Dios quiere dar al mundo. El resultado de Él haciendo frutos dignos de arrepentimiento, dando fruto para que de Él se alimenten otras personas, para que otras personas también reciban en ese fruto la semilla que es la palabra de Dios y se coseche. Bueno, por tema de votación, tal vez no pudieron venir hoy, pero yo tuve una pareja nueva en mi casa el día viernes. Y fue tan hermoso, tan lindo, gracias a Dios, porque Él me va tocando con este tema en el transcurso de la semana. Voy yo meditando y siguiendo lo que Dios quiere que comparta. Así es que parte de esto compartí con la pareja. Y fue hermoso que la pareja, todos dijeron al mismo tiempo, ¿cómo puedo hacer yo para ser parte de ese fruto? ¿Cómo puedo yo algún día dar ese fruto? Entonces le hablé del nuevo nacimiento y esta pareja entregaron sus vidas a Jesucristo. Estoy seguro, si no más tarde, próxima semana les estaré presentando a la iglesia como una pareja, porque me dicen, Luis, ahora que nosotros somos hijos de Dios, conocemos a Dios, podemos traer a nuestros hijos para que ustedes hablen. Un chico de 16 años, una chica de 16 años y un joven de 18 en el primer semestre universitario, que por supuesto, ¿sabe qué? Aprovechamos, porque ahora estudia uno en la mañana, otro en la tarde, cuando tenerle, ¿no es cierto? Pero gloria a Dios, para algo están los feriados también, ¿no es cierto? No solo para pasearnos, solo para disfrutarlos. Entonces tengo una cita con esta pareja de jóvenes el día lunes. Por favor, oren por mí, bendíganme para que de mí pueda salir palabra de vida eterna. Y oremos por estos jóvenes para que sus corazones sean ablandados, porque no hay cosa más hermosa que una pareja con Cristo y sus hijos también, creciendo una familia que se van a volver como un árbol frondoso que da su fruto a su tiempo. Ahora que digo esto, no se me olvida cuando yo trabajaba en el gobierno, que fue mi primer trabajo que conseguí en el gobierno. Yo estaba en un lugar que se llamaba clases pasivas. Ahí se ayudaba para las personas que estaban en proceso de jubilación o mujeres que habían enviudado y querían la pensión por violencia. ¿No es cierto? Entonces, como yo estaba nuevo, a mí me pusieron en el lugar de la recepción porque yo no sabía hacer documentos ni nada, son documentos muy serios, muy legales. Entonces yo tenía la obligación de recibir. Así es que empiezo a recibirle a un señor que se llama un gestor, no sé si es un nombre usual aquí en el Ecuador, pero este es aquel que ayuda a que los documentos se presenten correctamente, está gestionando me imagino que de ahí viene la palabra gestor, gestionando una jubilación. Entonces, mientras yo veía sus documentos que él me presentaba, yo veía que el hombre estaba en el mostrador viéndome, sus ojos claros penetrando en mí, y yo decía, bueno, este señor no quita sus ojos de mí, yo lo sentía de reflejo, de reojo, viendo sus ojos, y veía los documentos y todo, y lo veía él, y él estaba clavando los ojos. Yo seguía viendo documentos hasta que terminé, y yo me le quedé viendo incluso los brazos, y le digo, ¿qué mira? Y me dijo, un árbol frondoso.
Eso es lo que estoy viendo en usted. Un árbol frondoso que va a dar mucho fruto. Yo creo que apenas tenía mis 18, 19 años, no sé. Pero no se imaginan que el impacto que tuvo para mí sus palabras. Porque él no estaba jugando, no estaba diciendo otra cosa, más que lo que quería que Dios me estaba mostrando ese día en mí. Y yo, por supuesto, me veía como un árbol raquítico y seco en ese momento. Pero alguien vio, alguien lo mandó de parte de Dios a él. Y llegó de parte de Dios a decirme que la manera en que Dios nos ve, hermano, Dios quiere que todos nosotros llevemos fruto y que llevemos mucho fruto y seamos así, dice la palabra, sus discípulos. Bueno, este tema de la semilla y la tierra está desarrollado en los boletines. Déjenme continuar con lo que Job dijo. Y yo en los boletines hago mención de que cómo es que Job se atreve a hacer una alegata para con Dios. Bueno, ¿cómo no atreverse? Pues nosotros sabemos que Dios estaba pasando, que Job estaba pasando un momento crítico en su vida. Estaba siendo probado altamente. Y en esa prueba que Job estaba haciendo, que estaba teniendo, donde ya había perdido toda la vida, estaba para morir, dijo, tus manos me hicieron y me formaron. Mire cómo la regata de Job empieza a hablar de a Dios, de verdades que él conocía. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces, porque Job está pasando por un momento crítico, ¿sí o no? ¿Ah? Y luego te vuelves y me deshaces. ¿Cómo así? Es buena pregunta para Dios. Y es una buena pregunta para saber por qué tenemos que estar nosotros mendigando bendición. ¿Por qué tenemos que estar nosotros mendigando que estemos bien? Cuando somos su creación, Job está reclamando eso. Sí, y luego te vuelves y me deshaces. ¿Cómo es posible? Algo no anda bien, por supuesto. No es algo que anda mal en Dios, es algo que está mal en el hombre. Amén. Pero el hombre no sabe por dónde entrar la cosa. No sabe cómo atacar este problema y termina echando la culpa a Dios. Ah, ¿conocen alguna persona que ha culpado a Dios en algún momento? Puede levantar su mano si conoce a alguien. Ya le voy a presentar. Vean los que le presento, a los que han hecho queja para con Dios. Están al lado suyo y usted no se ha dado cuenta. Ahora ya puede levantar la mano y decir, ahora ya conozco. Están en la iglesia. Bueno, no dicen que hoy están de queja. Dice que conozco a alguien que haya estado de queja o estuvo de queja. Y vuelve a decir, acuérdate que como barro me diste forma. Otra vez recalca la escritura. Job se va a las escrituras, a las verdades. Recuérdate que como barro, era barro, me hubieras podido dejar como barro y no pasó nada, le está diciendo. Pero como barro me diste forma, ¿sí? Y en polvo me has de volver. Recuerda que es una pregunta. ¿Será que ahí termina el hombre? Las preguntas son buenas de Job. ¿Será, Señor, que tú me formaste y ahora me deshaces y estoy aquí hecho pedazos y me muero en la calle tirado, o en el mundo, o en la soledad, o en la depresión, o en cualquier cosa? ¿Será posible, Dios, que para esto me formaste, me hiciste, y me formaste y ahora dices que era del polvo, y ahora solo simplemente al polvo volveré, y ahí se acabó todo? ¿En dónde queda tu semejanza? ¿En el polvo de la tierra? Por supuesto que no. Nosotros sabemos que el pecado ha hecho del hombre lo que es el final de que tuviera que regresar al polvo. Pero Dios había planificado una salvación y Job todavía no la ve. Job, como muchas personas, no están viendo la salvación porque están viendo su problema, están viendo el caos en el que se encuentra. Dejemos de ver el caos en el que nos encontramos y empecemos a ver cómo Dios nos ve. Más adelante, en las pláticas que Job tiene con sus amigos, está ahí, dice, el Espíritu de Dios me hizo y sopló. Y el soplo del omnipotente, perdón, me dio vida. ¿Sí?
el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respondedme si puedes, dice. Ordena tus palabras, ponte en pie y he aquí. Heme aquí a mí en lugar de Dios. Esto le está diciendo el amigo, que se ponga de pie delante de él y heme aquí en lugar de Dios. Conforme a tus dichos, conforme a lo que tú has dicho antes, conforme a lo que tú sabes. De barro yo fui también formado. Es decir, las preguntas que un hombre se hace, o las preguntas que nos hacemos entre nosotros y que cuestionamos porque no entendemos si está bien, no todo tenemos que entender. Las preguntas tenemos que ir conforme nuestras preguntas van respondiéndonos. Porque Dios quiere darnos respuestas, Dios no quiere que quedemos en ignorancia, pero he aquí, otra vez Él confirma que del barro, según sus dichos, del barro también yo fui formado. Es decir, todos los hombres fuimos formados del barro. Esa es nuestra raíz, aunque es cierto que nosotros ya nacimos de una madre, pero tenemos toda esa naturaleza del inicio, creados a la semejanza de Él. Lo que hoy sale del hombre, o sale de la relación del hombre y la mujer, del vientre de la madre, lo que hoy sale es la misma creación de Dios, solamente que el pecado está en el hombre. Y solamente que cuando conozcan a Cristo, el pecado se va a ir de repente, aquella naturaleza, aquel soplo de vida. A mí me encanta la escritura, porque me gusta la parte cuando ya Jesucristo está resucitado. Aquellos discípulos le dieron qué hacer a Jesús, porque no entendían todo. Señor, explícanos las palabras. Ay, decía Dios, también ustedes están sin entendimiento, decía Jesús. Pero ahora era Jesús resucitado, con toda la gloria que el Padre le ha dado. Vino y los tocó a los discípulos que todavía no eran cristianos. Conocían a Jesús, habían estado 3 años y medio con Jesús, le amaban, pero todavía no habían nacido de nuevo, todavía tenían la naturaleza del pecado en ellos. Entonces Jesús vino y dice en Juan capítulo 21, y sopló aliento de vida en ellos. Esto no es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo pasó 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Esto fue el soplo de vida, el soplo que Él le había dado al barro. Ese mismo barro, pero ahora con forma ya de hombre, hecho y derecho, pero con el pecado. Ahora, por la salvación de Cristo, por la resurrección de Cristo, Jesús sopla y les da el soplo de vida. Y de repente los apóstoles ahora pueden entender, ahora pueden saber, ahora tienen otra vez la conexión con el Padre. Ahora todo lo que Jesús les diga iba a ser digerido, iba a ser recibido, y por eso es que ya la iglesia, pues ya estaba a cargo de aquellos hombres que iban a desarrollar la iglesia de Cristo. Esto está en Isaías, capítulo 64, 8 y 9. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro. ¿Cómo yo puedo ser barro y él mi Padre? Como lo he dicho otras veces, yo me considero 100% hijo de Dios. Aprecio esto. Me siento amigo de Jesús, como él dijo, no te serás más siervo, mas serás mi amigo. Pero yo digo, nunca dejaré de ser tu siervo, porque todavía estoy bajo esta naturaleza de barro. Pero yo pienso que este barro tiene una semilla. Este barro se llena del agua, del Espíritu Santo y de la palabra. Y que este barro, con la semilla y con el agua, dará fruto. Y fruto que permanezca. Porque todos decimos que lindo el árbol, pero el árbol está plantado, arraigado a la tierra. Pero ese árbol viene de una semilla.
Y esa semilla va a germinar conforme la cantidad de agua que reciba. Y el árbol va a crecer por el agua que también reciba. Y va a crecer por las características de su semilla. Pero hay un momentito que de qué sirve si no da fruto. El Señor enfrentó una higuera y pidió de ella fruto para comer de él y sus discípulos. Y la higuera no tuvo fruto. Y el Señor la maldijo y la higuera se secó en aquel momento. Si recuerdan, hubo otro caso que también estuvo con otra higuera. El Señor pidió fruto. Esa tiene otro contexto que algún día voy a predicarles, que es hermoso. Pero le dijo uno de los apóstoles: Señor, espera, vengamos mañana a ver si tiene fruto. Es decir, el Señor se va y promete regresar para ver si alguno va a dar fruto. Y regresó y esa higuera no tuvo fruto y se secó, fue maldita. Es decir, Dios también hace juicio, porque no es posible que Él nos formara con sus manos, nos diera tantas cosas que estaban intrínsecas en Él y que ahora Él las puso en nosotros, y que nosotros nos expusemos. El pobrecito yo, los papás que tuve, el país donde nací, que esta es una belleza, por supuesto, que no hay excusa ni por tus papás ni por el país. No podemos echar la culpa a nadie, porque Dios, cuando nos dio la vida y permitió que creciéramos, esa misma creación es aquella que Él bendijo y dio vida y aliento. Y el mismo pecado que está en ese niño pobre o rico está en todos. Pero también cuando crecemos todos tenemos la opción de reconocer a Jesucristo, porque el Señor amó a todos. El Señor quiere redimir al mundo entero, porque por eso dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios a quién, a los unidos al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos barros y tú el que nos formaste. Así que ahora de tus manos somos todos nosotros. ¿Usted pensaba que solo Adán y Eva? ¿O solo ciertas personas? Todos nosotros somos obra de tus manos. Por eso, Señor, ya que somos obra de tus manos, no queremos tu juicio, Señor. No te enojes de sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad, o sea, del pecado del hombre. He aquí, mira, ahora, pueblos tuyos somos todos nosotros. Son palabras que van buscando de Dios la misericordia. Eso debemos de orar. En vez de reclamarle a Dios, en vez de ser soberbios contra Dios, en vez de llenarnos la boca de decir: es que Dios, ¿dónde estás? Dios es verdadero, Dios es bueno. Y Dios quiere que cada uno de nosotros le reconozcamos, le veamos y caminemos con su gracia, con su amor, con su entendimiento. No tengas perpetuamente memoria, dice, de nuestro pecado, de nuestra iniquidad. Porque todos somos tu pueblo. Sí, Señor, todos somos ese pueblo tuyo. Amén. Hablábamos con estos amigos que entregaron su vida a Jesucristo y que ellos reconocían que no entendían por qué no iban a Dios, por qué hasta ahora, 40 y pico de años, por qué hasta ahora Dios, Señor, me dice mi pastor Luis, ¿por qué hasta ahora? Porque le digo yo, como niño malcriado nos escondíamos de Dios. ¿Cuántos de ustedes han visto que el niño cuando ha hecho algo malo se esconde del padre? ¿Cuántos han visto esto? Los demás, ¿dónde han vivido? Es automático. En la escuela, los jóvenes hacen algo malo y se esconden. Ah, yo vengo a decir que hice algo mal. Bueno, ya serían los que quieren inventar respeto. Todos los niños
le quitan el juguete al otro niño que está ahí y dice, mi hijo, este juguete no es suyo, devuélvese al niño. Y es un camión. Y el niño se lo esconde atrás, el camión le sale de este lado y le sale del otro lado. Y dice, no, yo no tengo, y se va para atrás. Y él Dios nos decía, eso ha sido, eso ha pasado. Nos hemos estado escondiendo de Dios. Porque no queríamos enfrentar nuestro pecado, nuestra vergüenza. Nos hemos escondido de la familia. Y así hacíamos nosotros, nos escondíamos de Dios. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo. Y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? Parece que se escondieron bien, ¿no? ¿Quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? ¿Usted sabe quién sí los ve y quién sí les conoce? Hoy, para arrancar la reunión, ¿no? Hay que orar. Sí, pero no hay nadie. ¿Qué? No hay nadie. Y yo veo para arriba. En vez de ver para la silla, ¿sabe por qué ve para arriba? De repente veía un ángel y yo. A veces no se dejan ver, pero el Señor sí está. Y cuando oramos, oramos para el Señor. Y aquí están los ángeles. Y si habían demonios, ya oramos, los echamos fuera. Amén. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro al alfarero. Ahora meten otro ejemplo, el barro al alfarero. En nuestro caso, quien nos crió, ¿quién era el alfarero? Por supuesto, no tenía título de alfarero, era Dios, no necesita título, pero él estaba haciendo de alfarero cuando nos hizo. ¿Sí? Pero el alfarero es el que se dedica, el que pone en la rueda el barro, el que lo hace dar vueltas, y el que con sus manos y su capacidad, y es increíble cómo es con las manos, ¿no? Con las manos, en manos del alfarero le va dando forma. ¿Alguno de ustedes ha visto a uno hacerlo en video? ¿Alguien ha visto a uno? Veo que han sido muy instruidos. ¡Wow! Es fantástico. ¿Y qué pasa cuando el barro empieza a moverse y a moverse mal? Él trata de darle forma y a veces el pedazo de barro corre por allá. ¿Qué hace el alfarero? ¿Qué hace? Lo regresa al puesto o simplemente lo regresa por el barro nuevo, recoge el pedazo que se perdió, vuelve a hacer, lo vuelve a poner y trata de nuevo. Pero gracias a Dios nuestro alfarero, perfecto. Si no, vaya a verse al espejo y diga, perfectas son tus obras, Señor. Maravillosas. Amén. Ay, eso no están tan convencidos. ¿Ah? ¿Acaso la obra dirá a su hacedor, oiga, que nosotros estamos siendo comparados con el barro? ¿Acaso su obra dirá al hacedor, no me hizo? Le va a decir al hacedor, no, tú no me hiciste. ¿Acaso tendrán la calidad de poderlo hacer? Si no se puede comparar el barro con el hacedor. Una vasija no se puede comparar con su hacedor. Así nosotros somos el barro y él es el hacedor. Dirá la vasija de aquel que le ha formado, no entiendo. ¿Necesitas entender, vasija? ¿O necesitas funcionar? ¿O necesitas servir? ¿O necesitas aceptar tu papel en esta tierra? Wow. Así es que todos estamos aprendiendo en esta tierra. Amén. Ay del que pleitea con su hacedor. Ay, ay, ay. Ese ay, tremendo, ¿no? ¿Usted cree que debe llevar HCI?
porque no es hay de, sino que es hay de. Oye, pero se dice igual. Pero ese es de ay, ay, ay. Ay del que pleitea con su hacedor. Usted sabe que en la Biblia hay muchos ayes. En Apocalipsis, vaya ese Apocalipsis, ponga en su concordancia hay sin H, y va a ver todos los ayes que van a venir sobre la tierra cuando el Señor venga y juzgue. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Tiesto con tiesto, ahí sí pleiteamos nosotros. Aquí estamos tú a tú, taco a taco. Dirá el barro al que lo alabra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué preguntas, no? Obviamente no. Hay el que pleitea con el Señor. Así es que hemos estado mal si nos hemos encaprichado, si les hemos dicho más bien, perdón, Dios, perdona. Y eso sí, otro día les voy a predicar de este tema. Ubícate. ¿De quién eres? Esto está en Isaías 45:9. Dice la escritura. Más antes, hombre. Buena pregunta. Romanos capítulo 9, Nuevo Testamento. Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Quién eres tú? A ver, a ver, a ver. ¿Cómo así altercando con Dios? Ven a reclamarme a mí, aunque yo no tengo nada que ver en tu vida. Por lo menos estamos de taco a taco, somos tiesto con tiesto. ¿Ah? ¿Cómo así vas a altercar con Dios? Dirá el vaso al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Porque, no, como yo estoy bravito, pues a Dios le echo las culpas que Él me hizo. Bueno, Dios te hizo a sus características. El que se torció fue uno. El que se fue para el lado equivocado es uno. El que no acepta su papel en esta tierra es uno. O no tiene potestad, escuche esto, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro. Por supuesto que tiene potestad. Nunca he estado, sí he estado una vez en la Tacuba, en un lugar, pero no he visto este punto, pero me imagino que han de tener un lugar donde tienen todo el barro con el que van a trabajar. Y poco a poco le están agregando un poco de agua porque se evapora y le han de estar moviendo y han de estar lestando, y ya cuando llega el alfarero y que quiere coger, pues agarra de aquella tierra un poco, la cantidad que quiere. Si quiere poquito, le pone poquito. Si quiere mucho, le pone mucho. Es que me engordé. No sé, ya no le eche la culpa al Señor. Y yo dije, mucho y poco, pues no dije anchito. El ancho ya depende de uno. Pero el Señor tiene potestad de hacerlo. Y Él se deleita en hacer de todos los modelitos, hombres, mujeres, mujeres, entre hombres, hombres. Y por más que el hombre diga, somos igualitos, vea, somos gemelos, no sé de dónde, pero nos parecemos tanto. Vaya, entonces las huellas digitales para empezar. Hay muchas razones más. Vaya, pongan las huellas digitales y se va a encontrar que mire cómo el hombre descubrió las huellas digitales para que ahora nos pongan en las redes internacionales y no hayan otras huellas iguales que a nosotros. Antes eran los pulgares, se recuerda. Ahora cuando usted pasa al aeropuerto pone la mano entera. Por si. ¡Qué grande es Dios! Ese es nuestro alfarero, que Él puede hacer como Él quiere. Para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. A la final es el alfarero, Él puede hacer, nosotros somos barro. Eso se llama humildad. Cuando nosotros aceptamos quiénes somos, se llama humildad. No aceptamos quiénes somos para quedarnos, que ahora seamos unos quedados. Dios no quiere quedados. ¿Aló? Dios no quiere quedados.
Dios nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. No quiere quedaros en lo que quiere que aflore aquel fruto que viene de ser hijos de Dios, demostrar la naturaleza de Dios en nosotros. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Nunca se le olvide el origen, y nunca se le olvide de los detalles del origen, porque en los detalles de este origen están sus características. El ADN, ¿hace cuántos años lo descubrieron? 10, 20, 30, 30 por ahí. Es uno de los recientes descubrimientos del hombre, ¿no? El ADN. Ahí está la huella digital de cada uno de Dios. Es para cada uno, no somos iguales. Podemos parecernos, tenemos las características. Sí se puede saber de qué familia venimos, pero cada uno es hecho especial. Cada uno diferente. Ese soplo venía con todas las características, porque ese soplo que Dios dio, después venía, ese es el poder, venía la palabra de Dios, que es la semilla, como dice en la parábola del sembrador, que el sembrador, lo que el Señor sembró, la semilla es la palabra de Dios. Y entonces ahí está la palabra de Dios, y dijo, sea, y fue hecho. Y la palabra de Dios, esa palabra, es la que nos da las formas, las características propias de cada uno. Y todavía podrán seguir naciendo hombres y hombres y hombres y hombres y hombres. Y Dios tiene una característica para cada uno, un ADN para cada uno. No se le va a acabar al Señor. Así como la multiforme y gracia de Dios para cada uno de nosotros. Por eso es que no todos ni somos iguales, pero sí todos podemos la gloria de Dios en cada uno. ¿Cuántos están dispuestos a reflejar la gloria de Dios? Pongámonos de pie, vamos a orar. Alce sus manos al cielo. A mí me encanta la escritura que dijo Juan capítulo 10. Al que yo tomo de mi mano, nadie lo arrebata. Fuimos formados por su mano, regresemos a su mano, hermano, donde estaremos seguros. Dejemos que toda esa gracia de Dios llene ahora nuestro ser. Padre, te lo ruego en este momento, con nuestras manos en alto, buscando de ti, Señor, la gloria tuya. Manifiesta tu gloria, Señor. Como dijo tu Hijo, la gloria que te diste, dijo tu Hijo, yo les he dado. Yo pido, Señor, que esa gloria que fue desde la creación esté en tus hijos que ahora tienen tu Espíritu Santo. Padre, yo ruego que cada uno de nosotros salgamos siendo el reflejo vivo, completo de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente en amor, porque tú eres amor. El amor tuyo, Señor, en cada uno de nosotros, llenándonos en abundancia para que todo lo que hagamos lo hagamos en amor. Segundo, Señor, derrama tus bendiciones para tus hijos en salud. ¿Cómo no hemos de tener la salud si somos hechura de sus manos? Si la savia que corre por nosotros es el Espíritu Santo. Padre, ven ahora con tu Santo Espíritu y empieza a formar en nosotros frutos dignos de arrepentimiento.
frutos que están en las entrañas de nuestro corazón para obedecerte, para exaltarte, para seguir, Señor, tus caminos, tus pisadas. Permítenos, Padre, en el nombre de Jesucristo, ser esos hijos, esas mujeres, los varones que reflejan tu amor y que de nosotros demos fruto que permanezca. Cómo tú nos ves es lo que más importa, no cómo yo me veo. Yo borro mi vista sobre mí mismo y establezco la vista, la gracia, el amor, el deseo, la visión y el propósito de Dios en mi vida sea desarrollado. Ahora, Señor, ven con tu Espíritu Santo y riega este barrio. Ven con tu Espíritu Santo y tu palabra y haz que germine, Señor, en cada uno de nosotros y demos el fruto, honrando tu santo nombre y dándote gracias, Padre, por tu presencia. Amén. Amén. Vamos a seguir orando un rato.